Qué risas, Dani. Y tú y yo así. Sí, qué risas, Dani. Pues Pelea, me toca junto a Lina y... Tú y yo aparte volteamos así como, ¿Qué está pasando? 5, 4, 3, 2, 1. Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes. Depende del horario que nos esté viendo en este Versus. Como ya se dio cuenta, estamos aquí ya platicando sobre el tema que vamos a analizar este martes de Versus. Bienvenida, Meme, Dani, compañía y Alina. Dani y equipo. Dani y equipo, porque estamos más que listas para analizar esta estrategia de seguridad que se presentó esta mañana del martes 8 de octubre aquí en México, así que quédese porque yo le aseguro que va a ser un programa muy, muy interesante. Pues arrancamos con este Versus, ya sabe, acomódese en su lugar, déjenos su me gusta y también los comentarios que tenga sobre este programa que va a ser probablemente muy polémico porque se va a tocar el tema de la estrategia de seguridad que presentó esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum junto con el secretario de Seguridad Pública y Ciudadana Omar García Harfuch. Este tema tiene mucho que ver también con los ejes que ya se habían comentado Meme, Dani, Alina, sobre cada uno de las acciones que iba a tener, ¿no? O sea, me parece que desde hace un año la entonces candidata Claudia Sheinbaum comenzó a trazar cuáles iban a ser los campos por los cuales iba a comenzar a trabajar. Uno de ellos, y el que más me llama la atención porque tiene que ver también con seguir con este proyecto de la llamada Cuarta Transformación, que es atacar las causas. Hoy lo refuerza la presidenta Claudia Sheinbaum al momento de decir que van a ir casa por casa, que van a seguir tocando, sabiendo que se va a encontrar con cosas que tienen que ver con cómo el crimen organizado está agarrando a los jóvenes, incluso a los niños, a los más pequeños de las casas, para sacarlos y que dejen la escuela, que dejen la educación, que dejen cada uno de esos trabajos que pueden tener para más adelante desarrollarlos cognitivamente. Ahora lo que dice la presidenta Claudia Sheinbaum es justo eso. Tenemos que ir a ver cuáles son estas causas por las cuales están dejando todos esos puntos y ahora atenderlas para continuar aquí. Sí hago este embonamiento que ella misma ha mencionado, de tener a la Secretaría de Bienestar con los programas sociales, de tener a la Secretaría de Educación Pública, de tener a la Secretaría de Gobernación y tener ya todo un grupo de personas trabajando en torno a esta estrategia de seguridad. No se trata únicamente de un secretario que vaya a estar al frente de esta estrategia. ¿Cuáles son estos ejes que también observas, Meme? Porque va a ser muy interesante para el futuro también ver cómo los van a ir pues ya focalizando a ciertas zonas que son las que más están preocupando al país en diversos estados, y hoy se habla del tema de Guanajuato, pero también se va a arrancar en un gobierno morenista que es el de Sinaloa. Aquí justo creo que lo que estamos viendo es la continuidad, digamos que se profundizan los temas que ya se habían tocado en campaña. En campaña, el ahora secretario de Seguridad, entonces era candidato al Senado, decía que la estrategia de seguridad estaría enfocada en fortalecer a los policías municipales, en el fortalecimiento de policías locales de las 32 entidades federativas, entendiendo, no lo decía en su momento, pero hoy creo que ya queda completamente claro, entendiendo que la Guardia Nacional con esta reforma queda adscrita a la Sedena. Entonces, cuando la Guardia Nacional quedó adscrita a la Sedena, mucha gente creyó que toda la estrategia de seguridad iba a estar siendo controlada por la Sedena. Y aquí lo dijimos muchas veces, no es así. Las diferencias claras que veíamos desde campaña y hoy se confirman, tenían mucho que ver con la estrategia de seguridad, porque en el caso del presidente Andrés Manuel López Obrador, no teníamos a un personaje de alto perfil con una gran experiencia en seguridad, diseñando una política de seguridad como tal, o que estuviera al frente, como en este caso un perfil como el de Omar. Teníamos a Audomaro, ¿no? En inteligencia. Estaban los militares, estaba Sedena, estaba Guardia Nacional y el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, pero sobre todo con atención a las causas. Digamos que deja las bases, y lo platicamos, si no estoy mal, en los últimos versos antes del cambio de gobierno, que el presidente Andrés Manuel López Obrador estaba dejando las bases para que viniera un segundo paso que justamente era seguridad. Si bien es cierto, en su administración no se logró una reducción drástica, se contuvo.
Y esa contención era un freno. Era como, vamos a hacer una administración de freno de violencia para que no siga creciendo. Vamos a sentar las bases de cómo vamos a resolver las causas, de cómo vamos a atender. Vamos a empezar por atender lo básico, porque ¿de qué te sirve atender la incidencia cuando todavía tienes necesidades muy profundas? Y la gente, por supuesto, que está todavía entre bueno, aquí no tengo trabajo, no tengo oportunidades y aquí me están amenazando. Y además, pues es una oportunidad, llamémosla entre comillas, de crecimiento económico. Lo estoy diciendo de una manera muy elegante, si quieren. Pero cuando el presidente López Obrador atiende las causas, empieza a ser un freno. No una respuesta total, no una resolución completa del conflicto. Hoy es un escenario completamente distinto, ¿no? Hoy tenemos un escenario distinto donde, por supuesto, tienes que hacer más. Y aquí es justo el ejemplo del segundo piso. En seguridad, Andrés Manuel contiene, en seguridad, Claudia ya habla no solamente de atender las causas, sino habla de una estrategia mucho más en conjunto. Una estrategia tanto operativa como de inteligencia. Algo que me gusta mucho es que antes de esta presentación ya se hablaban de los primeros 100 días de Omar. Ya había muchas notas que decían los primeros 100 días son claves. El propio Omar, los primeros 100 días son claves. Y en estos primeros 100 días tienen objetivos muy claros. Mejorar la percepción de la ciudadanía en materia de seguridad, la disminución de la incidencia de homicidios dolosos y delitos de alto impacto y neutralizar a generadores de violencia. En todo México, no, en zonas de alto impacto. Se habla de la disminución de incidencia delictiva en al menos 10 municipios con mayor número de homicidios. Hay una integración entre los distintos miembros del gabinete. Además, viene un fortalecimiento de inteligencia e investigación. Ahí es donde entendemos, sí, la Guardia Nacional queda adscrita a la Sedena, pero queda adscrita como un órgano operativo. No quiere decir que vaya a caer todo el peso de la seguridad en la Sedena o en este caso en la Guardia Nacional, porque necesitas mucho más. Y ahí es donde entra la parte de Omar. En inteligencia, en capacitación, en fortalecimiento, en esa estrategia que ponían como ejemplo que se llevó a cabo en la Ciudad de México, la de acercarse a los barrios, ¿no? Donde están estos barrios de altas incidencias delictivas, de llegar y atender y decir, a ver, tú no tienes escuela, aquí te pongo escuela. No tienes trabajo, te consigo trabajo. O sea, de llegar de acercarte a esos lugares, en vez de esperar que se acerquen a ti, que es una estrategia como muy común. Esperarte a que las cosas estén completamente desbordadas para que entonces el gobierno tenga que actuar. Aquí sabemos que las cosas están mal, vamos a ir nosotros hasta ese lugar, a acercarnos y a ver qué es lo que está pasando. Entonces, viene este fortalecimiento de inteligencia e investigación, que además resulta muy importante. Cuando tienes a elementos de seguridad y además de bienestar que se acercan a los lugares con mayor incidencia delictiva, viene esta operación cicatriz entre los policías o los agentes de seguridad y la ciudadanía. Una relación que está rota. Hoy pensamos en policías municipales, pensamos en corrupción. Hoy pensamos en policías municipales y pensamos en abusos de autoridad. Hoy pensamos incluso en incapacidad. No quiere decir que todos los policías municipales sean así, pero la imagen que se tiene es esa. Hoy la gente no respeta a un policía, es raro ver que respetan a un policía. Es más, se le tiene miedo a un policía. Ayotzinapa es un ejemplo. Ayotzinapa. O sea, ahí el papel de la policía municipal fue fundamental para la desaparición de los muchachos. Estaba con el grupo del alcalde que estaba metido con el crimen, aparte estaban con otro grupo delictivo, o sea, ahí tienes un caso, por decir un ejemplo, que te lleva a decir, no toda la policía municipal es la que tienes, por ejemplo, en la Ciudad de México o en capitales, ¿no? Claro, y incluso justo el ejemplo de Ayotzinapa no todos los policías municipales participaron, incluso hay policías municipales de Iguala que llevan 10 años encarcelados y han demostrado su inocencia y simplemente no los sacan. Ya ni siquiera es por si pudieron comprobar o no que eran culpables, sino porque es que son policías municipales, ¿qué van a decir si los sacamos? Entonces, ese justo ejemplo, entre muchos otros, como el de Taxco, por ejemplo, que la policía literalmente no existe, la policía municipal son los criminales que literalmente tienen ese trato con la ciudadanía de yo te resuelvo los delitos del fuero común y tú no te metas con los que yo cometo del fuero federal. Entonces, por supuesto que la percepción que tenemos de los policías municipales es que o son corruptos, o son incompetentes, o son inexistentes. Y cuando hablamos del fortalecimiento de la inteligencia e investigación, del acercamiento a estos lugares, estamos hablando de una estrategia de inteligencia, creo que la más antigua que existe en el mundo, la inteligencia ciudadana. Porque cuando llegas y te acercas,
empieza a platicar con la gente. Y la gente te empieza a decir, no, pues es que fíjate que luego aquí huele mucho a marihuana, no es que fíjate que luego aquí huele mucho a esto, luego fíjate que aquí luego son baratos, luego fíjate que aquí... Y entonces empiezas a hacer ese vínculo donde la persona que te está yendo a apoyar, donde la persona que está, el oficial, etcétera, platicando como ciudadanos normales, comunes y corrientes, como si no tuvieran un cargo, te están diciendo lo que está pasando en el lugar. Esa información la llevas a tus superiores y empiezas a diseñar un programa de inteligencia, de decir, a ver, ya tenemos identificado que esta zona es una zona donde hay bandas de narcomenudeo, o esta es una zona de alto consumo, ¿qué vamos a hacer en estas zonas de alto consumo? Porque también hay que hablar sobre estos centros para prevenir o rehabilitar cuando hay adicciones. O sea, cuando tienes esa información que es la que tiene la gente que vive en esos barrios, en esas colonias, puedes diseñar esa estrategia, gran estrategia de seguridad, además de las famosas estrategias que si las cámaras, que si, vaya, que son como mucho más elaboradas y sofisticadas. Creo que es incluso más eficiente la inteligencia que obtienes en los barrios, de la gente, de la ciudadanía, que incluso la que puedes hasta obtener de las cámaras. Bueno, pero perdón que te interrumpa, no, sí, claro. Meme, porque hablando de eso, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México podemos ver cómo diversos barrios también se levantaron. O sea, mucha gente tuvo más seguridad para salir a correr, para salir a hacer ejercicio, para salir a la escuela, para salir a cualquier actividad que pudiera haber tenido, justo porque tenían este tipo de programas, ¿no? O sea, donde levantaban alguna zona que por muchísimos años estuvo abandonada y que ahora ya la ves alumbrada o que ya la ves limpia y ya te sientes un poco más segura. Esa es una estrategia que hoy menciona Claudia Sheinbaum, pero contrario a eso está el otro lado, que es la Guardia Nacional y que es la percepción que tiene la ciudadanía sobre el ejército. No es la misma tampoco que tienen con los resultados aquí en la capital del país. Entonces, sí, ahí es otro punto que están incluyendo en esta estrategia de seguridad. Sí, aparte ahorita justo lo mencionabas, ¿no? Los policías municipales, que bueno, aquí hay algo que me encanta de esa estrategia y debo decir que me gusta mucho cómo se ve, cómo está diseñada, pero quiero ver que funcione, claro, porque te hablan de una coordinación con todos los distintos integrantes del gabinete, Sedena, Marina, Guardia Nacional, Unidad de Inteligencia Financiera, Procuraduría Fiscal, Pemex, SAT, entre otras distintas, ¿no? Entonces cuando te hablan de Unidad de Inteligencia Financiera y SAT, sabes que van por el tema financiero. Ahí inmediatamente identificas a estos grandes criminales o a estos grupos delictivos transnacionales como el cártel del Sinaloa o incluso el cártel Jalisco Nueva Generación. Pero también estás hablando de aquellos que lavan dinero, que ya son algunos empresarios fachada o empresas fachada que lavan el dinero de estas empresas. Sabemos que una de las rutas es el dinero. Cuando escuchamos Pemex, Huachicol es otra de las grandes rutas. Pero ya cuando empezamos a hablar justamente sobre policías, hay algo que me gusta también, y no sé qué tanto les va a gustar esto a los distintos gobernadores y alcaldes, porque hablan de este Gabinete Nacional de Seguridad, que va a tener que revisar quiénes son los perfiles en las distintas secretarías de seguridad. Pues ya se habían tardado. Exacto. Sí. Ya se habían tardado. Ajá. Entonces te hablan de una aprobación o una vista que van a tener desde el Gabinete Nacional de Seguridad de quiénes son los secretarios de Seguridad Pública estatales. Entonces ahí ya hablamos de una coordinación básicamente, no quiero decir obligatoria porque estoy segura que igual y veremos algunos estados que se resistan, pero sí vemos una coordinación interinstitucional. Cuando hablamos de seguridad, necesitamos resolver y necesitamos estar organizados todos, desde el presidente municipal hasta los gobernadores, gobernadoras y obviamente gobiernos federales. Si no hay una coordinación, ¿cómo pretendes resolverlo? ¿Qué pasa con los casos de Chiapas? ¿Qué pasa con los casos de Michoacán? Que también son temas que mencionan en estos primeros 100 días, ¿no? Atender las causas en el tema de los limones en Michoacán, que ya también son cooptados por el crimen organizado, y te hablan también de atender las causas en la generación o en la incidencia delictiva que está viviendo en Chiapas, que también lo abordamos. No es un tema sencillo, pero para nada, porque tienes a los grupos criminales, pero además muchas de estas zonas forman parte de estos pueblos originarios y algunos de los propios integrantes de estas comunidades han hecho hasta sus propios grupos criminales aliándose con estos otros grandes. Entonces necesitas tener una estrategia con presencia. ¿Qué es lo que se habla en estos lugares? Otra vez, atender las causas, o sea, tener una presencia de estas brigadas que estén entregando no solamente los programas sociales, atención, jornadas de salud, etcétera, etcétera, sino también una coordinación
de la Guardia Nacional, una coordinación con las secretarías de seguridad estatales y con la presencia de los policías municipales. Digo, esto es quizás como muy intento general, porque son varias cosas que vamos a estar aquí platicando, pero creo que a primera vista, lo que estamos viendo, me gusta cómo está diseñado, me gusta lo que se dice, pero quiero ver que funcione. Entonces, ahí es en donde está si esto empieza a funcionar, entonces este México va a ser el otro México. Teniendo seguridad, tenemos más inversiones. Teniendo seguridad, tenemos muchísima más flujo de la economía. Si hay economía, hay más empleos. Si hay más empleos, entonces venimos con este desarrollo que va a un largo plazo. La duda que yo tengo es, ¿qué va a pasar con Hertz Manero? Porque también la Fiscalía General de la República está incluida en esta. Ya se habló que en el gabinete va a estar, pues va a participar, ¿no? Alguien de la Fiscalía. Yo solo no sé qué tanto Hertz Manero vaya a aguantar el ritmo, que es completamente distinto al que se manejaba con el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, ya con todo este tema, Dani, también platiquemos, ahorita vamos a llegar al tema de Alejandro Hertz Manero, que creo que es muy importante también mencionar qué es lo que va a pasar con esta fiscalía y también con esta reforma al Poder Judicial, que un segundo paso también para esta reforma y esta iniciativa va a ser hacer un cambio dentro de las fiscalías estatales y sobre todo en la Fiscalía General de la República. Pero, ¿tú cómo viste, Dani, esta presentación de la estrategia? Porque además algo que menciona esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum es hablar que no se va a regresar a la guerra contra el narcotráfico, y de acuerdo con lo que nos puntualizaba, por ejemplo, ahorita Meme, es muy distinta esta estrategia. No habíamos visto algo parecido aquí que se buscara implementar en el país, ¿no? O sea, siempre se había buscado atacar por otros lados, y ahora con este segundo piso y ya viendo que se busca también atacar y ver en dónde está el problema, ahora sí empezar a accionarse, que parece que ese es el punto que va a estar trabajando la estrategia de seguridad. Sí, creo que hay un punto muy básico, ¿no? O sea, quien realmente esté genuinamente interesado en que la seguridad, la inseguridad baje en este país, no va a poner en duda ese eje número 1 que presentan el día de hoy, que es el de la atención a las causas, que es el que nos liga perfectamente con el sexenio anterior, ¿no? O sea, ahí no hay sorpresa, pero tampoco, no hay sorpresa por parte del gobierno y tampoco la debería haber por parte de la gente, ¿no? O sea, es un concepto muy básico de que no puedes erradicar la violencia simplemente por un mes, aunque el otro mes te vaya de la fregada, ¿no? Sino que sí se tiene que hacer un trabajo desde la base. Entonces, partiendo de ahí, insisto, genuinamente quien tenga interés en que este país le vaya mejor, no pone en duda algo, un punto como ese, ¿no? Y además lo novedoso de que se activan todas las secretarías, y no solamente Secretaría del Bienestar, sino muchas secretarías que van a ir a tocar puerta por puerta para ver qué está pasando en los hogares, qué se necesita, qué falta. Entonces, pues bueno, ahí el punto está muy claro, ¿no? La continuación con el plan del proyecto anterior. Pero sí veo unos puntos que igual me generan mucha buena expectativa. Por ejemplo, el hecho de que ya pues se hable, digo, no, el presidente Andrés Manuel López Obrador, creo que por el momento en el que llega, era muy necesario que hablara de las diferencias en la estrategia de seguridad, no de decir lo que pasó con la guerra con Calderón. Le toca un momento muy bueno además porque es toda la crisis de Genaro García Luna, de la detención y el juicio, etcétera, que era muy necesario decirle a la gente, oigan, estuvimos en manos de un narcotraficante, ¿no? Y sí, estamos padeciendo con las cifras, pero viene de allá. O sea, otra vez al asunto pedagógico que hemos resaltado, que el expresidente tuvo en muchos rubros. Era necesario, pero creo que también ya no iba a seguir a poder sostenerse más, ¿no? O sea, el hecho de, pues sí, o sea, contextualizar de que se vienen arrastrando muchas consecuencias de la guerra contra el narco es una realidad, pero creo que también se tiene que avanzar en esa parte del discurso, ¿no? De la narrativa. Hoy, por ejemplo, Omar García Harfuch habla muy, muy leve, porque pues también creo que va a ser un secretario de pocas palabras, pero habla de que hay grupos con alto poder de fuego, ¿no? O sea, de admitir que se tiene ese problema. Por lo tanto, de que se tiene que atacar, pues también de alguna u otra manera. Creo que por eso es la frase de Claudia Sheinbaum de decir, no vamos a hacer guerra contra el narcotráfico, para que tampoco haya encabezados al siguiente día de que va por una guerra frontal contra el crimen, ¿no? O sea, pero lo comentábamos también,
llega un momento en que en lo personal, este asunto de remitirnos siempre que hablamos de la violencia, cuando ocurre, por ejemplo, algo en Chilpancingo o en Guerrero en general, en Michoacán, en Chiapas, decir, pero Guanajuato está peor. O sea, creo que también eso sí es un asunto real. Guanajuato atraviesa por una crisis y todos lo sabemos, pero es una narrativa política con muchos ingredientes políticos. ¿Por qué? Porque Guanajuato es una entidad controlada y gobernada por el PAN. Hoy no sé qué habrá pasado, si estaba en su plan, pero la primera gráfica que presenta Omar García Harfuch es la de la tasa de homicidios dolosos por cada 100,000 habitantes. En esa tenemos a Colima en primer lugar, de enero de 2018 a septiembre del 2024. Está Colima en primer lugar, está Baja California en segundo, Zacatecas, Chihuahua, Morelos. Esos son los 5 con una tasa de homicidios dolosos mayor por cada 100,000 habitantes. Hasta el sexto lugar está Guanajuato. ¿Qué tenemos en las primeras entidades? Bueno, pues que son gobernadas por Morena. Entonces, está muy bien que se ponga el ejemplo de Guanajuato porque también es un tema que nos lleva a hablar de un falso desarrollo, ¿no? O sea, llega la industria, llegan las maquilas, como en el caso, por ejemplo, de Ciudad Juárez, y no es que te traigan ya el desarrollo económico al por mayor, ¿no? Llegan y te traen toda una industria incluso de violencia y sangre. Entonces, sirve mucho para ejemplificar, pero no todo para hablar de violencia tenemos que remitirnos a fuerza ya a Guanajuato, ¿no? De acuerdo con la gráfica que presenta Omar García Harfuch hoy, o sea, no hemos hablado tanto de Colima, no hemos hablado tanto de Baja California, de Zacatecas se tiene que hablar todavía más porque además es una entidad que está controlada por una familia que está ahorita enquistada en Morena, que son los Monreal, y entonces lo de Chihuahua también nos lleva incluso hasta el propio Corral, ¿no? Javier Corrales, a ver qué fue lo que pasó ahí cuando él tuvo la entidad en sus manos, qué está pasando con María Eugenia Campos, lo de Morelos, el cual terminó muy bien su gestión, pues bueno, debes también ahí por algunas explicaciones. Está Guanajuato, está Sonora, está Guerrero, Michoacán, Quintana Roo, o sea, creo que es atinado lo que se hace el día de hoy, pero sí se tienen que empezar a abrir ya las explicaciones. Y cerraría, por ejemplo, con lo de Chilpancingo, ¿no? O sea, que la doctora dice, pues sí estuvo muy fuerte lo del asesinato del alcalde, pero no está en la lista de los más violentos. Pues no necesariamente tiene que estar entre los más violentos para que ya se hable de lo que está ocurriendo en Guerrero, en Chilpancingo. O sea, el contexto que tenemos en concreto de Chilpancingo, el contexto más cercano es la exalcaldesa reunida con el líder de los Ardillos. Y eso no es menor, eso no se debe pasar por alto. Entonces, si estamos viendo que hay un acto extremadamente violento en el que el grupo delictivo no se limita a matar, sino también a exhibir la hazaña con que lo hizo, o sea, colocar la cabeza del alcalde en el toldo de un automóvil. O sea, creo que sí merece una explicación más allá, aunque en la gráfica de las entidades con mayor número de víctimas por homicidio no esté Chilpancingo o no esté Guerrero. Sí necesitamos hablar más de eso. Entonces creo que también están en esa oportunidad de ampliar las narrativas y no simplemente remitirnos a Guanajuato y que Guanajuato está peor, porque ya lo tuvimos 6 años. ¿Fue correcto? Sí creo, porque sí se necesitaba contextualizar, pero creo que ya fue suficiente. Que incluso es uno de los puntos, ¿no?, que se ha mencionado y que incluso aquí lo hemos dicho, que también la presidenta Claudia Sheinbaum y su equipo ya no pueden estar regresando es que así me dejaron el país, es que así encontré las cosas, ¿no? Sí, pero ya de no es suficiente. Ajá, o sea, es que creo que cuando se hace tiendes a no olvidar, porque luego hay memorias cortas. Entonces, por supuesto que creo que es importante recordar y decir, bueno, esto ha pasado, pero coincido contigo, no solamente esto está pasando. Hay más. Exacto, hay más. Y hay gente en Zacatecas, y hay gente en Colima, y hay gente... Los de Zacatecas les vas a decir, pero Guanajuato está peor, y ya se van a tranquilizar. Sí, en Guanajuato están peor. O sea, no sé. Me recuerda mucho, pero el PRI robó más. Sí. O sea, me recuerda mucho, claro. Pero el PRI robó más. O sea, sí, pero no quiero decir que esto no sea importante. Sí, ¿cómo atiendes eso, no? O sea, ¿cómo das resultados a partir de
Alina, ¿tú cómo viste también esta presentación de la estrategia? Porque de acuerdo con lo que hemos platicado es también entender que la seguridad no es un tema aislado del país, es un gran pendiente que tenemos en México, es un gran pendiente que no se ha visto un resultado para la ciudadanía y que incluso muchos en algunas entidades pasa esto, ¿no? O sea, que se logra identificar que no nada más es en ciertos contextos que está sucediendo estos crímenes o esta alza. Hay diversos estados que han aumentado, que han cambiado incluso, ¿no? Sus números de homicidios y la tasa que tienen de homicidios en estos lugares. Entonces, ¿cómo ves esta integración también para las demás secretarías, viéndolo que no es un ente aparte, sino que se tiene que cobijar a esta secretaría para trabajar en conjunto y obtener resultados? Yo estoy de acuerdo con esto de que no es suficiente a lo mejor plantear pero así fue, pero sí parece como un pecado de origen, ¿no? O sea, la guerra contra el narco no es menor porque no solamente fue la violencia en abstracto, sino que fue una violencia de Estado, ¿no? Sí. Y esa violencia de Estado repercutió directamente en los modos de producir, ¿no? De consumir, de pensar, ¿no? O sea, tampoco es, y no quiero sonar, ¿no? Como monja, o mucho menos con respeto a las monjas, pero sí creo que no está bien que el narco forme parte de nuestra cultura. Hay una narcocultura también en este país en donde es producto de esa guerra contra el narco. Entonces, yo sí creo que vale la pena estarlo recordando, porque sí, en este pecado original, el Estado formó parte de esa violencia por acción o por omisión y se permitió la colusión directa de no solo el crimen organizado, sino la economía criminal, en donde, pues, lo que decimos, ¿no? Y en muchos espacios, pues, el aguacate también lleva mucha sangre, el limón lleva mucha sangre, porque la producción de muchos de los alimentos pasan por la implicación y la relación con el narcotráfico. Entonces, en ese sentido, responder a esas lógicas que se han enquistado, incluso ideológicamente dentro de la población, pues también no es tarea fácil, ¿no? Y no es como que solo llegues y le digas a la gente o hagas una campaña como lo hizo en su momento TV Azteca de Vive sin drogas, ustedes se acordarán. No es suficiente ese tipo de campañas, aun cuando incluso tampoco he estado yo muy de acuerdo con ciertas campañas que se han lanzado del Ejecutivo Federal. Ustedes recordarán esto de los nazis, ¿no? Y de repente era como casi que si te drogas eres nazi, ¿no? O sea, era muy confuso también ese tipo de campañas. Entonces, desmantelar esa economía, ese crimen, esa ausencia del Estado también pasa por un montón de cosas, ¿no? Es decir, el Estado estuvo ausente en comunidades que llenó el crimen organizado, que ese es parte de lo cual hay ese fervor por el Chapo Guzmán, porque se convirtió en el Estado, en Badiraguato, porque ayudaba a ese Robin Hood, ¿no? Que lo mismo hizo en los narcos en Colombia, ¿no? Entonces es muy profundo el pensar, además de sumarle el tráfico de armas de Estados Unidos o la producción misma que se dice tienen algunos cárteles que se equiparan directamente con la de un ejército, ¿no? Entonces, materializar todo esto creo que sí es importante porque hay jóvenes menores de edad, sobre todo hoy en este país, que no vivieron lo que se vivió con la guerra contra el narco y que se ha olvidado y creen que el narcocorrido, que la violencia, que los asesinatos, pues es algo normal de cualquier sociedad porque se normalizó un montón la violencia en México. Y que ahora es exaltada también por medios de comunicación, sin negar que sí, este sexenio fue el más violento, pero por eso es tan importante rescatar también de dónde venimos y de que esto es un fenómeno exponencial, ¿no? Que fue creciendo y que no necesariamente competía toda la responsabilidad directamente al Estado, porque si sí era así, teníamos otra guerra contra el narco, que es lo que dice Claudia Sheinbaum. Entonces, la presentación de de este tema, yo creo que ha sido de lo más que hemos estado esperando, porque en esta transición, fin de sexenio, si hay alguien que establece, si hay algún punto que se establece como pendiente de la agenda, es cómo se le hace, no para volver al 2005, al 2006, sino extirpar
esa delincuencia organizada que hoy tiene el control sobre la producción, lo mismo de limones, que sobre el tráfico de personas, que sobre el tráfico de migrantes, ¿no? Es decir, es una economía tan amplia, tan criminal y tan perversa, ¿no? Que asedia este país, que creo que, bueno, eso era lo que muchos esperábamos. Ahora, yo cerraría en esta primera intervención señalando que sí parece insuficiente, ¿no? Porque con toda esta sangre corriendo en tantos niveles, con tantas responsabilidades de tantos actores, pues también yo esperaría que veamos efectos concretos en los próximos años, porque ahí sí yo creo, ¿no? Y lo digo justamente entrevistando el 15 de septiembre a personas que venían de Sinaloa. Y yo les decía como, híjole, ¿no? Vienen de Sinaloa aquí a apoyar al expresidente con todo lo que está ocurriendo. Y entonces ellos te decían, pues sí, porque creo que esa es la ruta correcta, ¿no? Entonces era fuertísimo escuchar, ¿no? Que la gente de Sinaloa dice, bueno, sí, es que esto no es de ayer y por eso tan importante recordarlo. Pero sí, yo creo que otros 6 años con una transformación que todavía en ciertos territorios, que también hay que poner el acento en eso. Tampoco es que sea que uno salga aquí, ¿no? De la oficina y entonces va a haber los comandos armados y mucho menos, pero sí creo que es importante seguir desmenuzando, seguir ampliando las opciones y pues seguir exigiendo, ¿no? Esa transparencia dentro de las Fuerzas Armadas, pues esperar que esto que se ha puesto énfasis de la inteligencia, de las investigaciones, sea una realidad y que no empecemos, ¿no? A ver o que haya transparencia en que no se está beneficiando, que creo que es el gran miedo de muchos, de muchas, que no ocurra, ¿no? Con lo que pasaba con García Luna, que era se beneficiaba desde el Estado algún cártel. Entonces, bueno, ahora el anuncio de que van a ir a Sinaloa y van a ir a poner orden, ¿no? Entre la disputa entre las facciones de un cártel, pues también será importante ver los resultados. Yo creo que la gente también sabe muy bien, ¿no? O sea, en dónde ha visto resultados y en dónde no ha visto resultados. Esta estrategia, como menciona Salina, creo que sí es una de las que más esperaba también por el ser el gran pendiente y porque además la presidenta inicia su periodo de una manera que no habíamos visto anteriormente, ¿no? ¿Cuáles son los puntos también que destaca de esta estrategia? Tiene que ver con la Guardia Nacional y que tiene que ver con que recientemente se aprobó que la Guardia Nacional pasara ya a ser parte de la Sedena. Algo que se intentó por muchísimos meses en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, sin embargo se concreta hasta ahorita, ya puede ahora fortalecer también este cuerpo de seguridad que lo he mencionado, ¿no? Creo que es legítimo el temor que la gente tiene y que la gente tenemos en torno a que los militares estén afuera de los cuarteles, ¿no? O sea, hay un temor de que por todas las represiones que hemos visto, porque sabemos también la manera en que se han dirigido cada uno de estos elementos de seguridad. Que esto pasara y que la presidenta Claudia Sheinbaum tuviera en sus manos esta oportunidad de decir vamos a fortalecer gracias a que ya es parte, es también de una decisión de la ciudadanía, ¿no? De la ciudadanía de querer empezar a ver respuesta en un tema tan importante como lo es el de seguridad. Hemos visto que territorios, y lo mencionábamos hace un momento, que no se habían visto tan metidos en problemas y en este término de inseguridad, ahora lo están padeciendo, ¿no? Hemos visto cómo también ciertas ciudades se ha recrudecido la manera en cómo las células delictivas se han mostrado. Entonces, creo que aquí también hay que tomar en cuenta mucho lo que la ciudadanía votó y lo que la ciudadanía está pidiendo para darle este poder y que llegara con esta estrategia Claudia Sheinbaum, la presidenta, a presentarla el día de hoy. Pero otro punto que también me llama la atención a mí tiene que ver con las carpetas de investigación que dicen que van a fortalecer. Eso es algo que ha flaqueado y que tienen un punto muy débil en la Fiscalía General de la República, que es algo que querías ahondar, Meme, porque pareciera que en este sexenio no vimos incluso que se lograra concretar algo tan básico como que si pudieran generar una carpeta que pudiera avanzar, ¿no? Que pudiera darnos resultados. Veíamos cada mañana en las conferencias de prensa que se presentaban del entonces presidente López Obrador, cómo cada vez jueces dejaban libre a ciertos personajes que tenían que estar en la cárcel, ¿no? A gente que tenía que mantener todavía su lugar detenido.
pero que ahora vemos también que con la reforma al Poder Judicial esto puede cambiar. Entonces son dos puntos importantes de esta estrategia de seguridad que tiene la presidenta Claudia Sheinbaum a su favor y junto con la Secretaría de Seguridad. Sin embargo, todavía hay un personaje que causa mucha polémica, que es Alejandro Gertz Manero. ¿Cómo ves este panorama que tiene enfrente la presidenta Meme y este personaje que pareciera que trata de que no avance y que no lleguen a un buen puerto cada una de estas carpetas de investigación? Bueno, creo que todas en algún momento hemos hablado de Gertz Manero y cómo le quedó bastante grande la Fiscalía General de la República. Todavía no pierdo la esperanza de que lo cambien. Sabemos que legalmente todavía no se puede, porque le quedan en realidad 4 años el cargo de la Fiscalía General de la República. Que nos haga el favor de que se vaya. Así que nos haga el favor. Una jubilación anticipada. No, mira, yo creo que es de las pocas veces que van a escucharte. Siempre prefiero que le den una jubilación anticipada que siga en la Fiscalía. Pero también hay varias cosas. Sabemos que se va a presentar una reforma a fiscalías y a ministerios públicos. Ya también hoy la presidenta habla de una reforma justamente en pro de la estrategia de seguridad que presenta el secretario Omar García Harfuch en tema de inteligencia. Entonces sabemos que estas dos van a estar ahí. El propio secretario de Seguridad habla del fortalecimiento del secretario ejecutivo. Y con el fortalecimiento del secretario ejecutivo habla de este establecimiento de un sistema de evaluación para el desarrollo de 32 policías, 32 fiscalías y 32 sistemas penitenciarios. Entonces, también sabemos lo que les decía hace un ratito. No quiero llamarle aprobación, pero sabemos que sí va a tener una gran vista este Gabinete Nacional de Seguridad o este equipo nacional de seguridad. Sí va a tener una vista en qué hacen los secretarios de seguridad en cada una de las entidades, qué están haciendo sus policías y qué es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque urge una coordinación interinstitucional. Y en esta coordinación interinstitucional, el modelo de atención que presentan es un modelo que va desde acciones preventivas, inteligencia e investigación, pero así, y creo que es la más importante, son 3 puntos, que es la judicialización y los objetivos, que es la acción oportuna de la Fiscalía General de la República, fiscalías locales. La vinculación a proceso, el seguimiento de los casos en tribunales y los mecanismos de control de actividades delincuenciales generados desde el interior de los sistemas penitenciarios. Con estos 3 puntos, literalmente Gertz tiene más chamba de la que tuvo en la administración de Andrés Manuel López Obrador, porque quiere decir que va a tener a la Secretaría de Seguridad, que va a tener a todo el equipo de seguridad del gobierno federal encima, viendo qué hacen, qué no hacen, si ya presentaron, si no presentaron, si ya emitieron una carpeta, si no la abrieron, si la cerraron, por qué la cerraron, por qué no apelaron, por qué se apelaron, porque es una lucha. Sabemos que existe todavía esta lucha, pese a que estamos en plena reforma del Poder Judicial. Hay una lucha porque hay carpetas de investigación que se hacen mal de origen, hay estrategias que como no tienes jueces que no te liberan órdenes de aprehensión, tienes que optar por estrategias de seguridad distinta para llegar a la detención. Entonces, aquí estamos viendo que o Gertz se pone las pilas o lo fuimos, porque si no, no le va a dar el ancho. Si Gertz sigue siendo un obstáculo, no va a haber manera que avance la estrategia de seguridad. Porque la estrategia de seguridad, solamente los primeros 2 pasos dependen entera y única y exclusivamente de lo que haga el gobierno, que es las acciones preventivas y la inteligencia e investigación, con la coordinación interinstitucional. Pero ya las demás ya dependen de la vinculación que tengas con distintas entidades como es la Fiscalía General de la República, las fiscalías o el Poder Judicial. Por eso es que también en este gabinete de seguridad se pide la presencia de un elemento, en teoría debería de ser el fiscal, pero de alguien de la fiscalía. Es que eso cambió porque, o sea, el primer mensaje era que iba a estar el fiscal en los gabinetes de seguridad, porque, o sea, después de que se dice eso, es, wow, al menos vamos a saber que va a estar ahí sentado, ¿no? O sea, porque ha estado súper fantasmal el fiscal, sí, pero ya después, de repente llega a aparecer y es como, está vivo el fiscal Gertz Manero. Pero cambia y después ya dice la doctora va a mandar a alguien a las mesas de seguridad, lo cual no sé si es la mejor señal. Claro. Y más por esto que estás mencionando, o sea, porque si los 3 puntos sabemos que el gobierno está garantizando que sí se va a trabajar en conjunto, y los siguientes, te estoy copiando la tarea, los primeros 2 puntos, perdón, los siguientes 3 tienen que ver sí con trabajos que esté realizando la Fiscalía. Entonces, ¿se podría cambiar a este personaje del lugar que tiene? Sabemos que como la ley está establecida en este momento, no, porque lo único que te pide, digo no, pero México mágico siempre hace lo suyo. Digo no, pero ¿cuáles son los lineamientos
requerimientos para poder cambiar a un fiscal, que se le necesita tener alguna denuncia por un delito grave, ¿no? Y se necesita necesita haber cometido algún delito grave que está establecido en la Constitución, o necesita él renunciar alegando que no puede continuar con el cargo, pero necesita justificarlo, que debe ser por algún asunto de salud, ¿no? Entonces, son en realidad, los estoy haciendo extremadamente generalizadas, pero son prácticamente las únicas maneras que en este momento tenemos para cambiar al fiscal. Con la reforma a las fiscalías no sé, porque todavía no la conocemos. No sabemos cómo va a ser la reforma a las fiscalías, entonces una vez que veamos ese documento, creo que podríamos tener mayor claridad, pero también la otra opción podría ser que no aguante el paso, ¿no? Que Gertz Manero simplemente no aguante el paso. La presidenta mencionó que él se iba a quedar y que iba a participar en las mesas de seguridad, manda un representante, pero yo estoy viendo la carga de trabajo que va a tener. Una carga de trabajo que de por sí ya tiene, pero que no tenía, digamos, al maestro atrás diciéndole y la tarea, y la tarea, y la tarea, y la tarea, y la tarea. Ahora no va a tener a uno, va a tener a todo un gabinete de seguridad presionando porque ¿en dónde están las carpetas? O sea, Gertz Manero no va a poder aplicar la que aplicó con los casos como el de Ricardo Anaya o con los casos como el de la propia Rosario Robles, que tenían carpetas, que tenían órdenes de aprehensión pendientes por hacer válidas y que no las hicieron válidas. Porque en el caso de Rosario Robles había una orden de aprehensión que todavía podían hacer válida antes de que la sacaran y no lo hicieron. Ahorita ya la fiscalía no va a poder decir con el caso, por ejemplo, como lo hizo con el de Odebrecht, no se va a poder quejar, o no, más bien, no se va a poder quedar cruzada de brazos, como lo hizo cuando los jueces dijeron, pues aquí quedó, va a tener que inconformarse. Y yo no sé si va a aguantar el paso. Uh-huh. Y en ese sentido, Dani, también hablando de la atención que va a haber para los delitos de alto impacto, que es uno de los puntos que también presentan esta mañana. ¿Cómo ves esta presentación justo de generar un diagnóstico en donde, ya lo mencionaba Meme hace un momento, ¿no? O sea, analizar espacio por espacio y tener casi algo característico de esa zona, ¿no? O sea, muy focalizado el trabajo que se diseñe, muy focalizado el trabajo, pero sí que va a llevar quizás no 1 año ni 2 años, a lo mejor parte del gran sexenio que va a desarrollar la presidenta Claudia Sheinbaum, e incluso van a poder cambiar cosas. Pues lo que suceda va a ser muy novedoso, porque, o sea, estamos acostumbrados a que simplemente de repente ya somos víctimas o estamos ya metidas en el modelo de seguridad de los presidentes, ¿no? O sea, hoy le preguntaban a Claudia Sheinbaum del proyecto de seguridad o la situación de seguridad que le deja en un documento Felipe Calderón a Enrique Peña Nieto. Dicen, hay un documento por ahí que lo tienen reservado hasta el 2029, pero pues sí te hace pensar de, o sea, nosotros en qué momento hemos sido partícipes o se nos ha notificado de, oye, le vamos a dar por acá, por acá, por acá. O sea, entonces cualquier cosa que ocurra va a entrar en el terreno de lo novedoso, o sea, porque incluso la apertura que vimos hoy con esto de la estrategia casa por casa, lo de las subsecretarías de inteligencia, que también es un asunto que pues va a valer mucho la pena. Digo, Omar García Harfuch negó cualquier tipo de militarización con el tema de la Sedena, esperemos que así se haga, porque pues también, bueno, al menos aquí yo sé que compartimos esas preocupaciones, ¿no? Del gran peso que puedan tener las Fuerzas Armadas en tareas tan delicadas. Pero bueno, ya hace parte de que se va a empezar a compartir un poco más, y el hecho de que haya diagnósticos, en la medida que también se puedan compartir cosas, también hay que entender que aunque queremos saber todo, por cuestiones de seguridad nacional, como siempre se dice, no todo se puede, pero al menos sí estamos ante un equipo de trabajo que está trabajando de manera más abierta, que lo está haciendo de manera más abierta. Entonces, eso ayuda mucho justo para alertar que no sea solamente un Oroña el que esté gritándole a Genaro García Luna, tú eres un narco, ¿no? O sea, si vemos que hay un cártel, como bien lo apuntaba Lina, que está siendo beneficiado, como estaba ocurriendo en la guerra contra el narcotráfico, pues obviamente todos vamos a estar ahí encima, ¿no? O sea, se cambia ya ahora la perspectiva de que nosotros solamente padecemos las estrategias de seguridad, a ser partícipes y a opinar sobre eso. Incluso hasta la oposición debería, pues, reconocerlo, ¿no? De que no simplemente se nos están aplicando normas y se acabó, sino que se están dando explicaciones. Por ejemplo, hasta lo de las gráficas que estábamos mencionando hace un momento, el hecho de que estén es ganancia, ¿no? O sea, el hecho de que se compartan esas cifras que se le dan a conocer a la presidenta en la mañana, pues
es plausible por completo. Entonces, creo que tienen que continuar de esa manera. Omar García Harfuch tiene un reto gigantesco porque no es un personaje muy querido por todos, ni siquiera por miembros de Morena, de la izquierda, de López Obradorismo. O sea, todavía no es un personaje que la gente haya decidido adoptar y arropar, ¿no? Entonces, creo que tiene mucho que demostrar de que no es, como muchos lo vemos, un simple policía que piensa como policía y se comporta como policía, sino que también es un policía que sabe hacer las cosas de manera distinta. Ese es el reto que tiene. Me gustó, la verdad, también que anunciara que hoy mismo iban a empezar con lo de Culiacán, porque fue un problema que se dio en el último tramo del presidente López Obrador, y de ese tema se habló muy poco, ¿no? Entonces me gustó que al menos hoy se dijera, nos vamos a ir también, porque hay mucha polémica con el gobernador de Sinaloa, que si está haciendo viajes, que si no está haciendo viajes, que qué pasó con el Mayo, que qué pasó con Cuen. O sea, híjole, está también muy delicado, así como lo detallábamos de Chilpancingo, lo de Sinaloa también no está para nada del todo claro. Entonces creo que ir poniendo orden, pero sobre todo mantener esa transparencia, va a ser crucial, no solamente para la figura política de Omar García Harfuch, sino para que también todos estemos en un ambiente súper más metido en la estrategia de seguridad, que ya no solamente le corresponda a los encargados de Sedena, Semar, a quien sea, sino que todos estemos muy al pendiente de eso. E insisto con lo que estaba opinando en un momento, o sea, empezar a entrarle a todos los temas, no solo a los que políticamente nos convienen. Sí, porque esta apertura que también hacen al momento de presentar, cuando habíamos visto, ¿no?, que se nos diera una presentación muy puntual de cuáles son estas acciones que van a tener en los siguientes años. Se había hecho en el periodo anterior, pero sabemos que fue un gobierno de izquierda que pasa a otro gobierno de izquierda, ¿no? O sea, continúan con este mismo trabajo y esta misma lógica. Ya para ir cerrando, Alina, creo que hay un punto que no hemos tocado y que es muy importante hablarlo, ¿no? La supuesta militarización y lo que se viene, ¿no?, con este paso de la Sedena, de la Guardia Nacional, perdón, a ser parte de la Sedena y el fortalecimiento de estos cuerpos. Entonces, también, ¿cómo ves este punto que se presenta esta mañana de la estrategia de seguridad? Y recuperando parte de lo que decía Dani, ¿no? No va a haber una militarización y ojalá que así sea, ¿no? Porque pareciera que todo mundo nos ha hecho creer que hacia allá se va a dirigir el siguiente sexenio para militarizar, y ya con el paso que tienen y con esta reforma aprobada desde el Senado de la República, la Cámara de Diputados, y ya publicado en el Diario Oficial de la Federación, que hacia ese camino va México, ¿no? Pero todo lo contrario es desde el lado de Omar García Harfuch y el gobierno diciendo no va a haber militarización. Bueno, yo creo que es el tema más delicado, ¿no? De todo esto. Que le preguntas. Sí, y para cerrar. Es tu turno. Sí, no toca. Te vi muy calladita. Sí, queremos conflicto, ¿no? Es que yo creo que este es el tema, yo creo que mucho más sensible y en el que hay que tener mucho cuidado, porque retomo el tema del diagnóstico, ¿no? O sea, si uno tiene un diagnóstico de alguien vendiendo droga en la esquina de tu casa, bueno, entonces piensas en fortalecer las causas donde los jóvenes en realidad no vayan y consuman, ¿no? Pero esto es mucho más, ¿no? Que simplemente la voluntad, la moral, la ética de la ciudadanía, si consume o no droga, sino que hay toda una economía, incluso transnacional, que pasa también fronteras, ¿no? Estamos hablando de que si hoy México también tiene tan enquistado, enraizada esta economía de las drogas, pues todo esto que está pasando, también es porque en el norte está el principal consumidor de drogas, porque también en el norte está el principal consumidor de armas de fuego, porque, es decir, hay muchas cosas, ¿no?, imbricadas en esto. Y el tema de la militarización, sí, militarización no, creo que es a lo que se ha reducido hoy la pugna entre si estás o no con el gobierno, y no necesariamente en el análisis de la política de seguridad nacional, o al menos esa es mi percepción, ¿no? Entre que si dices militarización, entonces tú estás del lado de la derecha, y si dices que no hay militarización es porque te ves como simpatizante
interesante del gobierno, cuando en realidad tenemos que estar hablando nuevamente de estos casos muy concretos, en donde, ¿cómo te explico? Y es muy diverso, y eso yo lo aprendí justamente en territorio, ¿no? Estaba recordando cuando lo de la campaña de juicio a expresidentes, a mí me tocó recorrer parte del territorio nacional haciendo mítines, hablando, pero hubo casos, por ejemplo, en Manzanillo, en donde tuvimos que hacer mítines en medio de la Marina, porque acababan de intentar asesinar a la alcaldesa que estaba junto a nosotros en el mítin. Entonces, ahí no es un tema de, el pueblo bueno, el pueblo malo, ¿no? Es un tema de que hay condiciones tan enraizadas que ¿cómo solucionas eso ante un intento de asesinato? Te quedas ahí esperando a la voluntad del crimen organizado, haces uso de la fuerza armada del Estado. Entonces, ahí es en donde se vuelve mucho más complejo, porque yo lo ponía sobre la mesa en ocasiones pasadas, el tema de cómo restaurar el tejido social ya se intentó, y se intentó con guardias comunitarias, con autodefensas que fueron cooptadas por el Estado, pero que hoy sabemos y tenemos ya la radiografía de que ese mismo Estado estaba beneficiando a ciertos cárteles. Entonces, ¿qué hicieron? Primero intentaron cooptarlos para dejar justamente a ese narcotráfico actuar impunemente, o incluso los pues terminaron poniéndoles, ¿no?, en charola de plata al crimen organizado, esas autodefensas, y les asesinaron. Entonces, esa respuesta a mí me parece muy importante, porque sí ha logrado demostrar que se logra detener a ese narcotráfico cuando los mismos pueblos se organizan y defienden su territorio, pero surge como una iniciativa pues popular, ¿no?, de acuerdo a las comunidades. Y la otra es que por parte del Estado, cada gobierno ha lanzado su propia iniciativa de cómo reestructurar tanto a las Fuerzas Armadas o en otros casos a la Agencia Federal de Investigaciones, ¿no?, la AFI, la Policía Federal, o sea, cada sexenio, y en este sexenio se optó por la Guardia Nacional. Si tú me preguntas hoy, esa es la respuesta. La verdad es que no puedo dejar de decir que tenemos que atender las particularidades, porque cuando, por ejemplo, cuando a mí me amenazan de muerte, quien custodia mi casa, pues es la Guardia Nacional. Quien liberó a mi amigo que secuestraron en Tamaulipas, pues fue la Guardia Nacional. Pero también hay lugares en Morelos o en Chihuahua en donde el desplazamiento forzado es tan fuerte y la imbricación de los actores está tan ligada al Estado, al crimen organizado, lo que sea, que entonces la gente te dice aquí sí o aquí no, o en lugares como en Xochimilco, donde la gente dice pues no queremos aquí a la Guardia Nacional. Entonces no puede haber una respuesta única, porque los problemas son sumamente diversos. En algunos hay mucho mayor tejido social, en otros hay mucha mayor correlación del aparato de Estado con el crimen organizado. Lo que sí creo es que al menos el estar hablando de tratar de resolver las causas, eso no lo habíamos visto. Sí. La respuesta era ahí te va, ¿no? La Fuerza Armada, ahí te va. Entonces, digamos, es muy complejo, porque yo sí creo que al final, bueno, es un tema semántico, ¿no? En donde ves a los militares resolviendo otras tareas, pues eso se conoce como militarización, pero ya cuando te vas a los modelos que están tratando, entonces ya ponemos los claroscuros. Entonces, yo creo que hay que ir más allá de si militarización sí o si no, sino cómo responder realmente a la profundidad de pues un tejido social que quedó pues hecho polvo durante años. Y al contexto, ¿no? Parte de lo que comentábamos al inicio, de pues hasta una mirada de privilegio, ¿no? De decir, no queremos militares cuando en otras zonas pues los necesitan, o cómo recurres a la policía municipal, exigen, ¿no? Los exigen, o sea, es que a mí me consta que hay poblaciones donde exigen la presencia de la Guardia Nacional, y hay otras, insisto, como Xochimilco, que dijeron aquí no va a haber un cuartel de la Guardia Nacional. Claro, en Xochimilco hay un tejido social mucho más orgánico, donde dicen, bueno, a ver, tú y tus armas se me van de aquí, pero hay otros lugares donde destrozaron todo, asesinaron a cientos de personas, otras tantas por producto de este sistema económico migraron y dejaron a las mujeres solas. Entonces, digamos, es mucho más que una consigna el tema de seguridad, y es un diagnóstico muy profundo que esperemos se haga también y se continúe en este sexenio. Que lo mencionábamos, ¿no? También, o sea, esta parte de inteligencia, de saber e identificar cuáles son los contextos de cada territorio, de cada zona, para poder seguir implementando estrategias. Pues se nos acabó el tiempo, chicas. Muchas Qué gracias. Rápido. Sí, se pasó muy rápido. Sí, muy probablemente. La próxima semana. Sí, no te lo pierdas. Todos los martes y el 16 de octubre. Sí, no se les vaya. No se olviden. Anótenlo. 16 de octubre vamos a estar en la Feria Internacional del Libro de Zócalo. Aquí
mujeres que armamos Versus. Vamos a Y estar el ahí equipo con Dani. ustedes. Y el equipo Dan. El equipo Dan. Esperemos. El equipo Crucemos Dan. los dedos que todo pueda. Vayan a desearle lo mejor. Sí, vayan a desearle lo mejor y vayan a platicar con nosotras, porque no solamente hablamos nosotras, nos encanta escucharlos cada que vamos Sobre a los todo. eventos públicos. Nos decían que si estamos en el chat muy atentas y les digo que sí, que siempre estamos ahí contestándoles. Muchas gracias a todos los que nos vieron la semana pasada en vivo por Sin embargo al aire. Ya saben que a partir del miércoles pasado también ya van a poder encontrar Versus en el canal hermano de Estudio B, Sin embargo al aire, así que tenemos 2 salidas. Si usted quiere vernos aquí en Estudio B, suscríbase también a este espacio y muchas gracias, chicas. Nos vemos la siguiente semana. Nos Claro que vemos, sí. gracias. Bye. Las lluvias y el mismo cambio de gobierno ha dejado a la Ciudad de México llena de baches. Así recibirá la ciudad a la nueva jefa de gobierno. Ayúdanos a mostrarle algunos de estos baches. Toma una foto. Dinos dónde está el bache y envíala al canal de Telegram de los periodistas. Vamos a juntar todas las fotos y publicaciones en una sola edición.